Capítulo 487. No creo que los héroes no puedan morir al caer. El entusiasmo de la batalla del dúo se irradió hacia el exterior, haciendo que los mercenarios que estaban escondidos en la sala de vigilancia se quedaran boquiabiertos. ¿Black Star podía realmente luchar en igualdad de condiciones contra un super de grado calamidad? El primer pensamiento que les vino a la mente fue que el oponente podría no ser tan fuerte después de todo. Aunque nunca habían visto todas las capacidades de un super de grado calamidad, habían oído muchos rumores sobre sus aterradores poderes y cómo los supers de grado B eran destruidos sin esfuerzo frente a ellos. Sin embargo, al observar la batalla entre Anxiao y Ember, tal vez los rumores sobre la capacidad de combate del super de grado calamidad fueran simplemente una exageración. Esto dio a los mercenarios cierta confianza. Quiero bajar a ayudar. Un mercenario barbudo se levantó de repente, sacando su pistola de la funda. Todos los demás tenían una mirada extraña en sus rostros. Si bien el enemigo no era tan fuerte como se esperaba, definitivamente era más seguro estar sentados donde estaban. ¿Por qué tienes que buscar el peligro? El mercenario barbudo miró a todos en secreto con desdén. Pensó que esta era una oportunidad enviada por Dios. Dado que había poco peligro, bajar a ayudar significaba mostrar su lado bueno a Black Star. Si dejaba una impresión lo suficientemente profunda, podría ser invitado a unirse al grupo mercenario Estrella Negra. Esta persona salió apresuradamente de la sala de vigilancia. Nadie más se atrevió a sermonearlo, volviendo su atención a las cámaras de vigilancia. Cuando el mercenario barbudo llegó al campo de batalla, la atmósfera lo hizo sentir un poco nervioso, haciéndole empezar a arrepentirse de su decisión. Respiró hondo antes de decirse a sí mismo que las riquezas se obtenían a través del encuentro con peligros. Tras lo cual irrumpió a través de la puerta disparando continuamente a la espalda de Ember mientras gritaba: Black Star, estoy aquí para reforzarte. Rápidamente. Pa. En un abrir y cerrar de ojos, antes de que el mercenario barbudo pudiera terminar de hablar, su cuerpo colapsó. El polvo se filtró de entre sus ropas. ¿Está muerto así como así? Los mercenarios en la sala de vigilancia estaban todos aturdidos, con el miedo coloreando sus rostros. Débil, un cuerno. Este tipo puede literalmente matar gente de miedo. Los grados de calamidad son demasiado aterradores, es mejor que nos escondamos aquí y holgazaneemos. Las agallas que acababan de empezar a crecer dentro de esos mercenarios fueron cortadas de raíz y cualquier valor que les quedara fue arrojado por la ventana. El grupo de mercenarios ahora entendía que Black Star, que era capaz de competir con los de grado calamidad, no era tan simple como lo describían los otros mercenarios. Lo más probable es que incluso aquellos mercenarios de grado B que secretamente se burlaban de Black Star no pudieran vencerlo aunque lucharan juntos contra Black Star. De hecho, una persona con reputación definitivamente tendría alguna forma de habilidad para respaldarla. En el campo de batalla, Anxiao sintió que este asunto era un poco extraño. ¿Por qué este mercenario barbudo no se molestó en esconderse en silencio? ¿Podría ser que había sido poseído por Esopo y se había ido allí a propósito a buscar la muerte? En este punto, Ember repitió su táctica, intentando paralizar las máquinas de nuevo. No creía que Anxiao pudiera rejuvenecer repetidamente sus máquinas. Su hipótesis era correcta, Anxiao no podía utilizar su habilidad, modificación de residuos, infinitamente. Aparte del número limitado de usos, la energía consumida cada vez no era una cantidad pequeña. Sin embargo, Anxiao tenía claro otro punto. Esas partículas de carbono que Ember empleaba basándose en su control eran similares a la relación entre él y sus máquinas. Sin ellas, la capacidad de Ember también se debilitaría. Como tal, Anxiao había hecho preparativos desde hace tiempo. Con un chasquido de sus dedos, una máquina trampa que aún no se había activado brilló repentinamente.
Dentro de la onda negra aparecieron innumerables luces esféricas que atraparon enormes grupos de partículas de carbono en su interior. En un instante, la onda negra se redujo en un gran margen. Esas trampas no eran nada único, solo generadores de escudos ordinarios. En un sentido ortodoxo, su propósito ni siquiera era atrapar objetos en su interior. Sin embargo, a los ojos de Anxiao, cualquier máquina podía ser una trampa. Tener esos escudos encerrando un gran número de partículas de carbono era tan bueno como atraparlas en su interior, haciéndolas prisioneras dentro de los escudos. Aunque Ambor aún podía controlar las partículas de carbono, necesitaba energía y tiempo para romper los escudos. Todo eso le crearía distracciones. Este movimiento suyo redujo efectivamente una parte de la fuerza de batalla de Ember. En cuanto a este lugar, estaba compuesto por una aleación que no contenía carbono. Las máquinas de Anxiao tampoco estaban hechas de materiales de acero al carbono, por lo que aparte del mercenario que se sacrificó ciegamente, no había nadie más de quien Ember pudiera extraer carbono. Si bien el alcance de su habilidad era grande, seguía necesitando tiempo para extraer el carbono de su esfera de influencia y traerlo, a menos que decidiera extraer las partículas de carbono de su propio cuerpo. Las partículas de carbono restantes comenzaron a girar repentinamente, formando la forma de un tornado mientras intentaba atravesar el techo. Ember había descubierto que este campo de batalla era extremadamente desventajoso para él. Deseaba cambiar el campo de batalla y salir al aire libre le permitiría aumentar su capacidad de combate en unos cuantos pliegues. Ember no se dio cuenta de que su actitud hacia Anxiao había cambiado imperceptiblemente, desde el desdén y el desprecio del principio hasta ahora, donde incluso había empezado a considerar el efecto del campo de batalla. Podía sentir claramente una sensación de presión de Anxiao, de un súper de grado B, una presión que significaba que este era un oponente que podía amenazar su vida. En ese momento, Anxiao extrañamente no se retiró, sino que se precipitó hacia el peligroso tornado cortante mientras gritaba. Explota. ¡Boom! Los mercenarios en la sala de vigilancia detonaron apresuradamente los explosivos, causando que la base se derrumbara. Numerosos materiales de construcción cayeron y enterraron el área. Anxiao respetaba mucho a cualquier súper de grado calamidad, por lo que había preparado y enterrado una enorme carga útil debajo de ellos. La detonación era un arte y debido a su posicionamiento de los explosivos, todo el piso del edificio se derrumbó. El dúo entró en un estado de ingravidez mientras caían rápidamente. Retumbar. Fragmentos de escombros y restos rebotaban a su alrededor y su visión y respiraciones se vieron oscurecidas y sofocadas por las espesas nubes de polvo. El impulso causado por la explosión fue tan grande que fue como si toda una montaña se hubiera movido. Ember rápidamente formó un panel de diamante bajo sus pies estabilizándose. Tenía la intención de volar fuera de este edificio derrumbado mientras usaba sus partículas de carbono para protegerse. Desde lejos llegó el sonido de un fuerte silbido. Habiendo luchado con Anxiao durante tanto tiempo, reconoció el sonido proveniente del cañón de ataque de alta frecuencia. Entendió que Anxiao lo perseguía como un perro rabioso. Ember no deseaba llevar a cabo una pelea en un entorno tan complicado, pero no tuvo más remedio que tomar represalias. De repente, un trozo de sombras negras apareció frente a él oscureciendo su visión limitada. Ember saltó en shock. Estaba totalmente ciego y no importaba lo que intentara, era incapaz de escapar de la jaula de sombras. Además, esta cosa ni siquiera podía tocarse, por lo que no tenía idea de qué artilugio era. El sonido de los vientos aulladores se acercaba, pero mezclado con los diversos sonidos del edificio derrumbado, era difícil identificar la posición exacta. Sin otras alternativas, Ember solo pudo desplegar su defensa de esfera de diamante una vez más. ¡Clank!
Un objeto duro perforó la esfera e Ember inmediatamente utilizó la micromanipulación para revelar un pequeño agujero que aparecía en el momento del contacto, atrapando el objeto duro. Basándose en el tamaño, era obviamente el Strike Cannon de An Xiao. Si bien no podía ver, Ember disipó inmediatamente su esfera de diamante, cambiándola por una lanza larga y la perforó en la dirección del Strike Cannon. Predijo que su velocidad de reacción aún sería capaz de atrapar a An Xiao. Sin embargo, su ataque solo golpeó el aire. No es bueno. Ember reaccionó instantáneamente, pero ya era demasiado tarde. Una gran mano del traje mecánico se aferró firmemente a la parte posterior de su cabeza y, sin previo aviso, se descargó un chorro de vacío directamente. Al mismo tiempo, An Xiao utilizó la habilidad Ataques consecutivos perforantes de la carta de invocación de personaje del líder de la organización germinal. En los próximos 5 segundos, todos sus ataques tendrían cierta posibilidad de romper la armadura de su enemigo, reduciendo su defensa en un 24%. Auge. Ember sintió como si lo hubiera alcanzado un rayo. Su cerebro tembló y las estrellas volaron en su visión, lo que provocó que su habilidad Esper se disipara en ese instante. Pero este instante fue suficiente para hacer que el panel de diamantes que tenía debajo se desintegrara. El dúo volvió a caer por el edificio derrumbado. Silbido. El polvo sopló en sus caras y solo pudieron escuchar los sonidos del colapso y el silbido del viento. Antes de esto, An Xiao había aprovechado el entorno desordenado y complicado para crear un ataque de distracción. Primero había usado Visión del Vacío para inhibir la línea de visión de Ember, seguido de lanzar su arma y usar Viaje del Vacío para aparecer detrás de Ember creando silenciosamente el escenario en el que atacó a Ember por detrás. Esta oportunidad era rara, por lo tanto, An Xiao no la dejaría pasar. Ignoró el costo de la energía liberando ráfaga tras ráfaga de Void Jet Spray. Esta fue la habilidad adicional otorgada por el traje mecánico Void Dragon. Si bien no tenía enfriamiento, la energía consumida aumentaría en un 30% si se usaba nuevamente dentro de los 10 segundos. 42% de energía restante. 26% de energía restante. Nivel de energía crítico. La energía del traje mecánico se gastó a un ritmo torrencial con la voz de Philip constantemente enviando advertencias. Ember estaba intentando apresuradamente reunir energía dentro de su cuerpo. No importa la clase, la energía tenía una función universal que era aumentar la resistencia por un corto periodo de tiempo. Al sufrir una serie de fuertes golpes, Ember no tuvo más remedio que concentrar su atención en defenderse. Como tal, el control de su habilidad disminuyó casi del 70 al 80%. An Xiao había logrado ver los atributos de Ember a través de la interfaz. Este tipo también tenía una plantilla de jefe con su defensa y salud en valores locos. Además, como era un super de grado A, su conversión de resistencia era demasiado alta, tanto que su salud era comparable a la de An Xiao. Por lo tanto, An Xiao no podía permitirse ser tacaño. Se activaron todo tipo de habilidades explosivas como liberación genética y sobrecarga, e An Xiao incluso optó por activar la carta de invocación de personaje de Hila, Susurro de los Muertos. Causar daño mental también podría ayudar a desviar la atención de un objetivo. Esta serie de beneficios se activó extremadamente rápido. Solo habían caído aproximadamente la mitad de la distancia y ambos todavía estaban en ingravidez. La cabeza de Ember todavía estaba siendo sujetada y el dolor y la humillación lo hicieron hundirse en la furia. Si bien no podía ver lo que estaba sucediendo detrás de él, podía sentir que las fluctuaciones de poder emitidas por An Xiao se debilitaban. Esto indicaba que su energía en su traje mecánico era baja, lo que significaba que su ráfaga de ataques estaba a punto de terminar. Si bien había recibido un golpe, al menos había logrado su objetivo. En el momento en que entraran en contacto con el mundo exterior, ese sería su escenario.
El último Voyager Spray agotó por completo la energía del traje mecánico. Ember podía sentir claramente este punto y soportó el dolor punzante en su cabeza diciendo con voz ronca. Ya no te queda energía. Solo espérame a que te saque de tu caparazón de tortuga. Te convertiré en carne picada. Al escuchar esto, Anxiao apretó los dientes y gritó en voz baja. Aroshia. Arosia no se vio afectada por la gravedad en absoluto, simplemente siguió a ambos, su cuerpo atravesando fácilmente los escombros. Cuando escuchó su nombre, se convirtió en un rayo de luz y aceleró, pegándose a la espalda de Anxiao. Abrió los brazos y lo abrazó por la espalda. Su cuerpo de energía era como hielo derretido fluyendo hacia el núcleo del traje mecánico. En un instante, la capacidad de energía del traje mecánico dragón del vacío se disparó por las nubes. Niveles de energía al 327%. El circuito está sobrecargado. Por favor, gasta el exceso de energía tan pronto como sea posible. Para Anxiao, la energía de Arosia era la mayor batería de reserva para él. Anxiao apretó su mano sujetando la cabeza de Ember como si la estuviera sujetando con tenazas. Energía, no me falta. ¿Estás listo para una conmoción cerebral severa? ¡Boom! Sintiendo la nueva oleada de niveles de energía, los ojos de Ember se abrieron de par en par, la sorpresa y la ira llenaron su rostro. Sintió que algo iba mal, como si todo el asunto hubiera escapado a su control. Este tipo de sentimiento le hizo recordar inconscientemente la primera vez que luchó contra Anxiao. Apretó los dientes. Cada vez, es lo mismo cada vez. Este cabrón tiene todo tipo de planes. La serie continua de explosiones ahogó cualquier pensamiento que tuviera. El dúo se estrelló contra el suelo, el impacto sacudiéndolos hasta los huesos. Se quedaron tumbados, incapaces de reunir fuerzas para levantarse debido al dolor en sus cuerpos. En este punto, una enorme sombra se expandió rápidamente donde estaban situados. Al segundo siguiente, el edificio derrumbado se desplomó sobre ellos. ¡Boom! El polvo se elevó. La tierra tembló. Capítulo 488. Retirada. La conmoción del derrumbe del edificio sobresaltó a los peatones, que se reunieron a distancia, señalando los escombros mientras discutían sobre el caos conmocionados. En los cielos, una gran cantidad de aeronaves se detuvieron en el aire y miraron los escombros de abajo. Mientras que la destrucción de esta batalla no fue tan mala como la batalla entre los tres supers de grado A debido a que algo similar ocurrió hace un tiempo, los ciudadanos de Norio se prestaron mucha atención a la batalla. ¿Cómo está Estrella Negra? ¿Quién ganó? Un par de mercenarios que encendieron los explosivos habían escapado de la base hace tiempo y ahora estaban en el aire dentro de una aeronave. Es vos. Un brazo mecánico empujó una gran roca y se pudo ver una figura saliendo de los escombros con dificultad. Con las manos en las rodillas, Anxiao jadeaba con fuerza. Ouch, algunas de mis costillas se han fracturado. Anxiao sintió un dolor sordo en el pecho. Un edificio entero se había derrumbado sobre él e incluso con la poderosa defensa de su armadura de dragón del vacío, su durabilidad había caído del 67% original a alrededor del 30%. Se podían ver negras marcas de grietas por toda la armadura y se veían chispas saliendo de algunas de las grietas. Afortunadamente, el pasivo del equipo, Resistencia Indestructible, se activó y la resistencia de la armadura se incrementó muchas veces. Una parte del daño penetró las defensas del traje mecánico. Anxiao miró la interfaz frente a él y mostró que había perdido más de 4.000 HP junto con fracturas leves y efectos de mareo leves. La mayor parte del daño había provenido de los escombros que caían. Miles de toneladas de escombros se habían estrellado contra su cuerpo y cuando estaba cayendo toda su atención se había centrado en atacar.
Había dejado que Philip tomara el control de las máquinas para no tener que desviar su atención. Cuando aterrizaron, tanto él como Ember habían aterrizado en dos regiones diferentes. Philip había convertido inmediatamente el Hello Ora en un escudo para bloquear la mayoría de los escombros que caían. Sin eso, el daño que había sufrido habría sido definitivamente mucho peor. Debido al derrumbe del edificio, la mayoría de sus máquinas quedaron enterradas bajo los escombros. Sin embargo, todavía tenía más de 70 orbes comprimidos sobre él y aún tenía la capacidad de luchar. Arosia se separó del traje mecánico y su brillo era obviamente más débil que antes. Anxiao había consumido mucha energía. La nube de polvo se extendió y su visibilidad era limitada. Anxiao miró a su alrededor para encontrar a Ember. Matar a un Super C de grado Calamidad no era tan fácil, pero esta serie de ataques serían suficientes para hacer sufrir a Ember. Ember no tenía el físico poderoso de un pugilista ni ninguna habilidad Esper para fortalecer su cuerpo. Si no usaba sus habilidades Esper para defenderse, su durabilidad no sería muy alta. Sa. En ese momento se escuchó un familiar sonido de rechinamiento y la expresión de Anxiao cambió. Saltó hacia atrás inmediatamente y tres gruesas lanzas negras se clavaron en el lugar donde había estado parado un momento atrás. Esas lanzas negras habían penetrado fácilmente los escombros y creado un pozo de más de 10 metros de largo. La nube de polvo fue arrastrada por el fuerte viento y Anxiao pudo ver una gruesa ola negra que era el doble de grande que antes. Abarcaba 200 o 300 metros y seguía expandiéndose. Ahora que no estaba en un edificio, Ember podía acceder a un suministro interminable de carbono. De repente, la corriente negra se condensó en una gran pitón de aspecto realista que tenía 2 o 3 metros de grosor y 100 metros de largo. El cuerpo de la pitón se erguía con su cabeza de serpiente mirando a Anxiao sacando la lengua. Parecía como si estuviera realmente viva. En la parte superior de la cabeza de la serpiente se podía ver la figura de Ember. Debería haber estado lleno de elegancia y majestad, pero en ese momento se veía un poco lamentable. Su ropa estaba rasgada por todas partes y la sangre le brotaba de la frente con la mitad de la cara teñida de rojo. La piel de la parte posterior de su cabeza hasta el cuello estaba desgarrada. Ser disparado por el Voyager 20 o 30 veces obviamente había dejado una cicatriz. El rostro de Ember se contorsionó de dolor mientras miraba a Anxiao con furia. Cada uno de los ataques que Anxiao lanzaba apuntaba a su cabeza y Ember tenía que concentrar toda su atención en controlar sus habilidades Esper. Por lo tanto, se vio obligado a soportar un dolor de cabeza punzante que afectaba su capacidad para controlar sus poderes Esper. No era capaz de realizar ningún control meticuloso y solo podía expandir el alcance de su onda de carbono. En el cielo, un par de mercenarios jadearon con incredulidad. Ese Super C de grado Calamidad está gravemente herido. Habían sido testigos de la fuerza de Ember en persona e incluso uno de ellos la había experimentado personalmente. Sin embargo, Blackstar no estaba en realidad en el lado perdedor y había herido gravemente a este Super de grado a que era considerado una figura poderosa en la galaxia. Era realmente formidable. Las miradas de los que estaban en los alrededores se dirigieron rápidamente a Ember. En realidad, era difícil que no se fijaran en una serpiente negra tan grande. Esto se ve mal. Anxiao sabía que las cosas ya no estaban a su favor. Para lograr tal resultado en la batalla, había sido gracias a la meticulosa preparación del campo de batalla antes del evento. Aunque había herido gravemente a Ember y había afectado su destreza en la batalla, Ember aún estaba lejos de la muerte. Al estar en el exterior, Ember podría hacer uso completo de sus habilidades y sería difícil para él herir aún más a Ember. No habría una oportunidad como antes. Un pensamiento cruzó por la mente de Anxiao. Su atención está completamente en mí, siempre y cuando pueda detenerlo cuando Nagakin tenga éxito en el otro lado. No perdería la calma solo porque tenía la ventaja.
Tenía muy claro que él sería el que sufriría si la batalla continuaba. No continuó la batalla y los propulsores de su traje mecánico dragón del vacío comenzaron a escupir fuego. An Xiao se disparó al cielo y comenzó a huir. No pienses en escapar. Ember rugió furiosamente y la pitón que estaba debajo de él se disparó al cielo para perseguir a An Xiao. ¿Escapar? Esto es una retirada estratégica. Numerosas lanzas negras salieron disparadas y An Xiao las evitó ágilmente en el aire. Al darse la vuelta para echar un vistazo, An Xiao soltó un suspiro de alivio. Afortunadamente, Ember lo persiguió. Ese tipo estaba realmente enfurecido. Evitar una confrontación frontal y dejar que Ember lo persiguiera le permitiría ganar la mayor cantidad de tiempo. An Xiao no creía que fuera necesario luchar contra el de frente. Con una persona escapando y la otra persiguiéndola, ambos se abrieron paso entre los edificios. La gigantesca pitón negra cargaba hacia adelante sin contemplaciones y su tamaño aumentaba constantemente. Todas las aeronaves que se cruzaban en su camino esquivaban apresuradamente a la pitón y las que no podían apartarse a tiempo quedaban rápidamente reducidas a jirones. Incluso los edificios que la pitón solo rozaba tenían grandes trozos arrancados. El alboroto era impactante. En comparación con la serpiente negra, la figura de An Xiao era como un pequeño bichito. ¡Wu! Las sirenas de alarma se podían oír desde lejos y el escuadrón de seguridad pública se apresuró a llegar a gran velocidad. La destrucción que Ember había causado había afectado a la paz de la ciudad y el escuadrón de seguridad pública no lo ignoraría. Di. Tienes una solicitud de llamada entrante. Una notificación sonó en su casco y An Xiao aceptó la solicitud de llamada. El rostro de Nagakin apareció entonces frente a él. El doppelganger de Alvin ha sido puesto a salvo. Anur destruyó 2 calles, pero afortunadamente un turista de grado calamidad que pasaba fue arrastrado a la pelea y decidió ayudar. Sin embargo, la velocidad de Anur era demasiado rápida y solo pudimos obligarlo a retroceder. ¿Un superser de grado calamidad que pasaba? Esta noticia estaba realmente fuera de sus expectativas. An Xiao había pensado que tendría que detenerse un poco más y su rostro no pudo evitar contraerse. Al mismo tiempo, se lamentaba de que Norios estuviera realmente lleno de dragones ocultos y tigres agazapados. No pudo evitar pensar en la primera vez que conoció a Alvin. La suerte de este tipo era probablemente incluso mejor que la de Erlos, y esta vez realmente había tenido suerte. Black Star, aguanta. Volveremos a reforzarte inmediatamente. La voz de Nagakin estaba llena de ansiedad. A su modo de ver, era demasiado peligroso que An Xiao estuviera retrasando a Ember solo. Había temido que An Xiao ya hubiera sido vencido antes de que llamara. Al apagar el comunicador, los ojos de An Xiao brillaron. Con Nagakin cumpliendo su parte del plan, no había necesidad de entretener más a Ember. Se dio la vuelta y encendió el altavoz de su casco. ¿De verdad crees que puedes deshacerte de mí? ¿Te has olvidado de mi otra habilidad? Al escuchar eso, la cara de Ember cambió de color. De repente recordó que cuando estaba en la isla del dragón flotante, An Xiao había demostrado una vez la capacidad de recuperarse por completo en un instante. Esto significaba que esta batalla no terminaría pronto. El escuadrón de seguridad pública se está acercando y el super de grado contratado por Noriose no te permitirá actuar tan desenfrenadamente. Mis camaradas ya han hecho retroceder a Anur y pronto estarán aquí para reforzarme. Si todavía quieres seguir jugando conmigo, te acompañaré, dijo An Xiao en un tono lleno de deleite. Ember tenía una expresión de duda en su rostro y era extremadamente reacio. Estaba atrapado en un dilema en el que no podía avanzar ni retroceder. Continuar la batalla solo sería una pérdida de tiempo. No solo sería incapaz de deshacerse de Black Star, sino que acabaría rodeado. Sin embargo, era reacio a retirarse así. Después de ser golpeado por el enemigo, no había saldado cuentas con él y todavía tenía que retirarse. Esto era demasiado.
El sonido de la sirena se hacía más cercano y Enver se dio cuenta de que An Xiao ya había reducido su velocidad, pareciendo no tener miedo. La expresión de Enver era gélida, con un dolor agudo procedente de sus heridas y el mareo que le recordaba el estado de su cuerpo. El orgullo y la arrogancia que tenía después de entrar en el grado calamidad se habían desvanecido durante la batalla. El nombre de Black Star estaba aún más profundamente grabado en su corazón. Junto con el dolor, esta impresión se había filtrado hasta sus huesos. Es un error mío. Te he subestimado demasiado. La próxima vez, independientemente de tu fuerza y de las máquinas que te rodeen, independientemente de que estés en tu mejor momento o gravemente herido, no seré descuidado. Luego calmó su ira con una mirada complicada en sus ojos. Tras una última mirada a An Xiao, Enver se dio la vuelta con resolución. La serpiente negra se desmoronó en una nube oscura y escapó con él como un demonio de la montaña negra. Por fin estoy a salvo. An Xiao dejó de moverse y soltó un suspiro de alivio. Aunque parecía estar extremadamente relajado en la superficie, estaba sintiendo una gran cantidad de estrés en su corazón. Si no luchaba contra Enver en un lugar que fuera ventajoso para él, definitivamente estaría en el lado perdedor. Si todas sus máquinas fueran destruidas, incluso la carta de invocación de personaje de Aurora sería completamente inútil. A lo sumo, solo podría utilizarla 6 veces y ya había sido obligado por Enver a usarla una vez. No esperó a que Nagakin regresara y rodeara a Enver, sino que le advirtió que escapara. Si Enver realmente quería escapar, sería difícil detenerlo. Por el contrario, todos los demás mercenarios tendrían que enfrentarse al riesgo de ser aniquilados. Al ver al escuadrón de seguridad pública que se acercaba, An Xiao no quiso ser interrogado, así que se escondió de ellos. Al mismo tiempo, Nagakin llegó con los mercenarios. En el momento en que vieron el edificio destruido, los mercenarios contratados se quedaron completamente atónitos. A lo largo del camino, todos ellos habían sido extremadamente pesimistas sobre las posibilidades de supervivencia de An Xiao. Para que Black Star retrasara solo a un super de grado A, todos ellos sentían que definitivamente sería pisoteado y estaban extremadamente preocupados. Sin embargo, fueron testigos de los escombros creados por una intensa batalla y todos, incluido Nagakin, quedaron atónitos. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Black Star? Capítulo 489, Anur. Cuando los mercenarios que se habían quedado atrás vieron a Nagakin y a los demás regresar, se apresuraron a aterrizar y ambas partes se reunieron. El centenar de mercenarios que habían salido a rescatar a Alvin escucharon entonces a esos pocos mercenarios describir con entusiasmo lo que había sucedido. Aparte de Erlous y los del grupo de mercenarios Estrella Negra, se podían ver expresiones de incredulidad en los demás. Black Star era en realidad capaz de luchar contra un super de grado calamidad de manera uniforme e incluso había herido gravemente a su oponente. Esto era completamente diferente de lo que habían esperado. Todos se quedaron en silencio por la conmoción. Incluso Erlous estaba ligeramente aturdido. ¿Es tan poderoso? Nagakin se alegró de inmediato. No se había sentido seguro y nunca había imaginado que Black Star fuera un aliado tan fiable. En ese momento, Nagakin recibió un mensaje. An Xiao les pidió que desenterraran todas las máquinas enterradas bajo los escombros antes de reunirse con ellos en otro lugar. También les recordó que no llamaran demasiado la atención. Nagakin se dio la vuelta y se dio cuenta de que cada vez más gente se estaba acercando para ver el espectáculo. El escuadrón de seguridad pública y el equipo de construcción también se acercaban. Demasiadas regiones de Noriose habían sido dañadas por las batallas recientemente y el grupo financiero Noriose probablemente estaba extremadamente frustrado. Nagakin no deseaba ser atado por ellos y se apresuró a instruir a todos para que desenterraran rápidamente todas las máquinas antes de escapar. Después de esperar un rato, llegó An Xiao.
Los mercenarios contratados miraron a An Xiao con más respeto en los ojos y se hicieron a un lado para dejarlo pasar. Caminando hacia el centro del grupo, An Xiao le dio una palmada en el hombro a Erlous y dijo con una sonrisa: Ember fue herido por mí y seguro que ahora mismo está con un dolor de cabeza de 3 pares de narices. Erlous se quedó asombrado por un momento y se acarició el brazo mecánico. Cada vez que pensaba en Ember, la conexión neuronal con su brazo mecánico comenzaba a dolerle sordamente. Al escuchar esto, Erlous rompió en una amplia sonrisa y sintió su ira desahogada. Buen amigo, fantástico. Después de charlar un poco, An Xiao recogió todas las máquinas recuperadas en sus orbes comprimidas. Tras contar todas sus máquinas cuidadosamente, An Xiao llegó a la conclusión de que había perdido unas 30 máquinas y que muchas de sus máquinas habían bajado de calidad. Aparte de herir a Ember, no recibió ninguna ganancia material. La mayor ganancia sería completar su objetivo de la misión y salvar al último doppelganger de Alvin. La atmósfera se puso rígida por un momento. Alvin saludó a todos. Tenía la tez pálida y los labios blancos. Era evidente que no estaba muy sano. Viendo a otro godorano de sangre mestiza, seguro que no va a pasar nada bueno. An Xiao sacudió la cabeza. ¿Dónde está el superdegrado a que ayudó? Se fue. Al irse sin dejar su nombre, probablemente sea un superhéroe. An Xiao no le pareció extraño el asunto. Cuanto más poderosa era una persona, mayores eran sus responsabilidades. Como mínimo, había algunos que todavía se adherían a tales principios. Los superhéroes eran algo común y había muchas personas con poderes a las que no les importaba hacer el papel de héroe de vez en cuando. Después de salvar a su objetivo, An Xiao y los demás empezaron a hablar de su siguiente movimiento. Si Darkstar quieren tener algún progreso, solo tienen 2 opciones. La primera es buscar el cuerpo principal de Alvin, lo que será como buscar una aguja en un pajar. La segunda es arrebatarnos su último doppelganger. Así pues, nosotros tenemos la iniciativa y Darkstar está en el bando pasivo. Estarán ansiosos. Nagakin, ¿cuánto tiempo tardarán en llegar tus refuerzos? La oficina de guerra envió la flota más cercana a nosotros, pero aunque hagan uso de la puerta estelar, tardarán 12 días como mínimo. Darkstar no ignorará los refuerzos que se acercan y seguro que envía su flota a esconderse cerca de Noriose. Tengo algunas ideas, pero deberíamos encontrar primero una nueva base antes de discutirlas en detalle. Al otro lado de la ciudad, las tropas heridas de Darkstar encontraron un lugar oculto para descansar y recuperarse. Aunque la batalla había sido corta, también había sido extremadamente intensa. El número de supers de grado B de ambos bandos sumaba unos 15, y como los mercenarios estaban bien entrenados, la batalla había sido intensa. La espada cortante de batalla de Erlous y el cañón de Sherman se habían enfrentado con ferocidad. Wilsander también se había unido a la batalla y se había encontrado con Forsyth, el enemigo más poderoso. La fuerza de Sylvia era demasiado débil, por lo que no había participado en la batalla. Como Fadin era solo un cliente, no estaba dispuesto a verse arrastrado a la batalla. La expresión de Anur era extremadamente fea y su humor era muy malo. Al principio, la batalla había estado a su favor, pero otro superdegrado A había saltado de la nada, haciendo que todos sus esfuerzos se fueran al traste. ¿Cómo iba a saber que un superdegrado A pasaría de repente por esa región? Ya había hecho todo lo posible para reducir los daños colaterales. Para la mayoría de los supers de grado calamidad, mientras se esforzasen al máximo, tendrían sin duda la capacidad de cambiar la geografía de un planeta. Para que su fuerza creciera hasta tal nivel, podían considerarse un arma andante capaz de acabar con una civilización. Sin embargo, tenían que controlarse cuando luchaban contra alguien del mismo nivel. Cuanto más se contuvieran, más concentrados serían sus ataques y más fácilmente podrían atravesar las defensas del enemigo. Si solo intentaban ampliar el alcance de sus habilidades destructivas, no amenazaría a un oponente de su nivel. Además, Anur no quería crear demasiados daños en este planeta y provocar al grupo financiero Noriose. Si Ember hubiera llegado a tiempo,
Podrían haber tenido una oportunidad en un combate de 2 contra 2. Sin embargo, ¿quién sabe qué estaba haciendo Ember? No había llegado ni siquiera después de mucho tiempo. A Anur realmente le costaba entenderlo. Con la mayor parte de los enemigos en batalla con él, no debería haber quedado mucha gente atrás en la base. ¿Qué había tardado tanto en ver? Al estar Anur rodeado, solo había podido escapar ileso gracias a su velocidad. Al ver finalmente escapar a Alvin y al no poder esperar la llegada de Ember, no le quedó más remedio que retirarse. Uno solo podía imaginar lo frustrado que estaba Anur con Ember. No mucho después, Ember regresó a la base. La sangre se había coagulado y formado costras. Las heridas de todo su cuello eran extremadamente desagradables, y todos se quedaron en shock. Al ver a Anur, éste empezó a fruncir el ceño. ¿Cómo te has herido? ¿Con quién te has topado? ¿Podría ser que Nagakin haya encontrado a otro súper de grado calamidad? Ember agitó las manos y dijo con los dientes apretados. Fue Estrella Negra. Se quedó atrás para encargarse de mí. Los ojos de Anur se abrieron de incredulidad. ¿Quieres decir que te retrasó un súper de grado B y que te dejó en este estado el otro? Ember asintió. Anur tardó unos segundos en recuperar la compostura. Ya que alargaste tanto la batalla, debes haberte deshecho de él, ¿verdad? La situación era urgente y me retiré. Anur soltó una maldición inmediatamente. Había puesto una gran cantidad de esperanza en Ember, pero en ese momento no podía evitar preguntarse si había criado a la persona equivocada. Ember podía sentir el cambio en la mirada de Anur y sabía que su respetado maestro estaba extremadamente decepcionado de él. Su rostro se contorsionó y quiso explicarse. Sin embargo, sintió que solo se avergonzaría aún más y por lo tanto optó por permanecer en silencio. Anur había decidido que debía encerrar a Ember durante un año más después de su regreso. No deseaba ver el rostro de este sujeto y le dijo a Forsyth. La situación no está a nuestro favor. ¿Tienes alguna sugerencia? Forsyth pensó por un momento antes de decir. Tenemos 3 opciones. Podemos usar los 3 doppelgangers que tenemos en nuestras manos para encontrar el cuerpo principal de Alvin, arrebatarles el doppelganger y matar a Nagakin mientras estamos en ello, o no hacer nada. Capítulo 490. Fuerte contradicción. ¿Qué quieres decir? Estamos escondidos en la oscuridad y el cuerpo principal de Alvin no se atreverá a aparecer. Explicó Forsyth. Por lo tanto, la otra parte está definitivamente esperando los refuerzos de Godoran. Nuestra flota ya está esperando sus órdenes cerca de Noriose y podemos solicitar que se envíen más naves nodrizas. Cuando los refuerzos de la otra parte lleguen e intenten recoger a Alvin de Noriose, nuestras tropas podrán lanzar una emboscada y destruir la flota enemiga. No solo seremos capaces de deshacernos de un traidor, sino que también seremos capaces de deshacernos de una flota godorana. Tienes razón, dijo Anur. El puerto es un lugar por el que tienen que pasar y es fácil rastrear su paradero. Esto puede ser una capa de seguridad, pero no podemos relajarnos. Continúa la búsqueda del cuerpo principal de Alvin y presiona a la otra parte. Anxiao y los demás encontraron otra base. Después de instalarse, buscó a Nagakin y a Alvin para discutir sus planes. Sin embargo, antes de su discusión, una pregunta surgió en su mente. ¿Por qué Alvin decidió traicionar a Darkstar? No había información sobre este personaje en su vida anterior. ¿Traición? No creo que esto sea una traición. Alvin sacudió la cabeza. Tengo la piel dorada y soy un godorano. Esto es abandonar la oscuridad y entrar en la luz. Me uní a Darkstar una vez, pero eso no significa que tenga que ser miembro de Darkstar para siempre. Hay muchos godoranos de sangre mixta que son tratados con prejuicio y desprecio.
Por lo tanto, cuando los miembros de Darkstar aparecieron ante mí, me fui sin dudarlo. El proceso de contratación de Darkstar es extremadamente estricto y sería casi imposible que se colaran espías godoranos. Naturalmente, yo tampoco soy un espía. Las cejas de Anciao se fruncieron entonces y preguntó. Entonces, ¿por qué has elegido ponerte del lado de Godora ahora? Porque me di cuenta de que el problema de Godora con Darkstar no es tan simple. Darkstar siempre ha lavado el cerebro a sus miembros con odio y ha descrito a Godora como una entidad extremadamente malvada, como si desearan aniquilar a todos los godoranos de sangre mixta. Reforzar el odio es lo mismo que reforzar la lealtad hacia ellos. Los miembros de Darkstar han empezado a odiar a Godora cada vez más a lo largo de los años, pero las noticias sobre la verdadera situación en Godora siempre han sido restringidas. Alvin levantó la cabeza y suspiró. La actitud de Godora hacia los godoranos de sangre mixta no es tan extrema y el gobierno es muy abierto. Solo tratan a Darkstar como su enemigo y para los mestizos comunes, el gobierno siempre ha sido extremadamente justo para proteger sus derechos. Anciao asintió y dijo en tono burlón. Estoy esperando que digas, pero... Alvin rió amargamente al escuchar eso. De acuerdo. Pero, la postura y las políticas del gobierno no son suficientes para cambiar las opiniones de los godoranos. El desdén de los de sangre pura hacia los de sangre mixta está profundamente arraigado en la tradición. Aunque el gobierno es capaz de darnos la seguridad de los objetos materiales, la discriminación es la libre voluntad de la gente. El gobierno no es capaz de controlar los pensamientos de su pueblo. El gobierno godorano quiere aceptar a los de sangre mixta, pero los enemigos de esta política son sus propios ciudadanos y los millones de años de tradición. La presencia de Darkstar incitó a una mayor contradicción entre el pueblo e hizo que los de sangre pura nos discriminaran aún más. Aunque los terroristas como Darkstar no tienen nada que ver con los mestizos comunes, eso no es suficiente para cambiar la opinión de la mayoría. Después de todo, no todos son capaces de actuar racionalmente. En comparación con la peligrosa Darkstar, los mestizos que viven en Godora son objetivos para que desahoguen su frustración. Mientras que Darkstar afirma que luchan por las vidas de los mestizos, sus medios sin escrúpulos no han dado a los mestizos una vida mejor, sino que la han convertido en una mayor tortura. Como tal, aún más mestizos se han visto obligados a unirse al lado de Darkstar. Este es un nudo que es extremadamente difícil de desatar. No se puede esperar que los sangre pura terminen repentinamente con su discriminación en una sola noche y no se puede esperar que los mestizos no tengan ningún pensamiento de venganza cuando son discriminados. Este es el hecho que Darkstar está explotando. Si no fuera por Darkstar, ¿los mestizos sufrirían tanta discriminación? Anciao dio unos golpecitos en la mesa con el dedo y miró a Nagakin. ¿Qué opinas? Nagakin soltó un suspiro. Tiene razón. Yo no discrimino a los mestizos, pero no represento a todos. La política de las altas esferas siempre ha sido tratar a los mestizos con amabilidad y darles una oportunidad justa de aprovechar las oportunidades. Sin embargo, debido a Darkstar, los de arriba también temen que los mestizos los traicionen. Por lo tanto, es imposible que los mestizos alcancen una posición alta. Puedes tratarlo como una solidificación de la clase social. Aunque las políticas pueden ser buenas, un buen plan puede no ser factible, especialmente cuando involucra los beneficios y la supervivencia de toda una raza. Una expresión pensativa se dibujó en el rostro de Alvin. Por lo tanto, estoy dispuesto a desertar a Godora. Tal vez la vida de los mestizos solo mejore con la eliminación de Darkstar. Tus ambiciones son extremadamente nobles. Dijo Anciao con respeto. Gracias. Alvin sonrió. Su tono luego cambió. Sin embargo, incluso si me elogias, no entregaré ninguna información hasta que esté completamente a salvo. No me digas eso a mí, no es asunto mío. Dijo Anciao con una sonrisa. Deberías decirle eso a los godoranos. Mi misión es solo protegerte. Luego retiró su sonrisa y dijo en tono serio. No podemos predecir los planes de Darkstar y actualmente tenemos algunas opciones.
Primero escondernos y observar cualquier cambio mientras esperamos nuestros refuerzos. Este será el plan más pasivo. Segundo, tomar la iniciativa de atacar a Darkstar. Distraerlos para que no tengan energía para encontrar tu cuerpo principal. La tercera opción requiere el acuerdo de ti, Alvin. Podemos esconder tu cuerpo principal lejos de este lugar y sería mejor si fuera en el otro lado del planeta. De esta manera, todos tus doppelgangers desaparecerán. Si bien sufrirás algunas lesiones, Darkstar perderá todas las pistas. Conozco a un mago de teletransportación que vive en Noriose y él puede ayudarnos. Si no, definitivamente seré yo quien lo golpe de nuevo. Cuarto, encuentra la oportunidad de dejar Noriose en secreto con tu cuerpo principal. Sin embargo, este plan es extremadamente arriesgado. Existe un 90% de posibilidades de que la flota de Darkstar esté actualmente escondida fuera de la atmósfera y salir precipitadamente solo nos haría caer en su red. Nagakin y Alvin se miraron con vacilación. Ansiao luego dijo con voz profunda. Si ustedes dos no tienen otras sugerencias, ¿qué plan elegirán? Con la personalidad de Nagakin, se inclinó por tomar la iniciativa de atacar. Sin embargo, Alvin no quería correr el riesgo y prefería esperar y observar. ¡Ban! Antes de que pudieran tomar una decisión, el cuerpo de Arosia se balanceó repentinamente y se estrelló contra la mesa con un fuerte golpe. Los pocos se volvieron para echar un vistazo. Actualmente estaba sosteniendo su cabeza con los ojos desordenados y las cejas fruncidas como si estuviera sufriendo un gran dolor. ¿Qué pasa? Ansiao se levantó de inmediato y agarró los hombros de Arosia. Arosia se frotó las sienes. Es como, hay una voz llamándome en mi cabeza. Parece estar acercándose a mí. Puedo sentir su posición. Ansiao arqueó las cejas, inseguro de lo que estaba sucediendo. Al mismo tiempo, una nave espacial negra finalmente salió del espacio oscuro y flotaba entre las estrellas. Había llegado desde un campo estelar distante. Había saltado a través de numerosas puertas estelares, casi siendo atrapado en un agujero negro, había presenciado la explosión de un nuevo planeta, había pasado por un cinturón de asteroides, había escapado de las mareas caóticas del espacio, se había encontrado con una tormenta de radiación y también había viajado a través de la parte más silenciosa del espacio sin un solo organismo o planeta. Después de toda una serie de peligros, finalmente se había detenido. El exterior brillante como un espejo de la nave espacial reflejaba un planeta que parecía una fortaleza de hierro. Capítulo 491. Bienvenida de regreso. Debido al repentino arrebato de Arosia, la reunión terminó abruptamente. Al final, siguieron el pensamiento de Alvin y optaron por permanecer a la espera mientras esperaban sus refuerzos. Mientras Nagakin mostraba sus preocupaciones hacia las tropas de Estrella Oscura que perseguían a Alvin, Alvin parecía tener una confianza extrema en la situación de su cuerpo principal y estaba seguro de que no sería encontrado. Sin embargo, sus labios estaban fuertemente sellados y ni siquiera la más mínima información podía ser descubierta. Alvin era el núcleo de la misión y tenían que respetar sus deseos. Por lo tanto, solo podían optar por quedarse en la base y aumentar su guardia mientras monitoreaban las acciones de Anur y los demás. Muy rápidamente pasaron 3 días. Los 3 días fueron extremadamente pacíficos y ambas partes estaban completamente ilesas. Estrella Oscura solo estaba interesada en encontrar el cuerpo principal de Alvin, pero no tenía ninguna pista. Corrieron por el lugar al azar y los ansiosos mercenarios se tranquilizaron. Durante este periodo de descanso, Ansiao reparó las máquinas que habían sido dañadas en su batalla con Enver y recuperó parte de su fuerza de combate. No pensó que esta misión terminaría tan fácilmente. Después de todo, era una misión con más de 1.000.000 de puntos de experiencia, por lo que probablemente sucedería algo más antes o después de que llegaran los refuerzos. Esta misión no creó ningún caos, pero otro incidente llamó la atención del gran mecánico An. En los últimos 3 días, Arosia había descubierto que la llamada en su cabeza era cada vez más obvia. Usando sus palabras, era como si hubiera una grabadora de voz que se emitía en un bucle sin fin en su mente.
El volumen de la reproducción se hacía cada vez más fuerte y tenía la fuerte sensación de que la otra parte quería llevarla a algún lugar. An Xiao siempre había sabido que Arosia estaba llena de secretos. Era virtualmente inmortal e indestructible. Incluso Ames no fue capaz de destruirla por completo y sus orígenes eran extremadamente misteriosos. Además, incluso tenía una misión en cadena de rango A y ni siquiera la había visto en su vida anterior. ¿Significaba esto que los jugadores no encontraron este personaje oculto? An Xiao entonces pensó en el resultado de dragón flotante en su vida anterior. Debido a las tonterías de Ames, dragón flotante había terminado siendo destruido en su vida anterior. En ese momento, ¿Arosia todavía estaba en la isla dragón flotante? Si no, ¿dónde revivió? Como capitán que se preocupaba por sus subordinados, An Xiao comenzó a preguntarle a Arosia sobre su situación en detalle. Después de saber que la llamada venía del cielo y no demasiado lejos, después de una serie de preguntas e investigación, era muy probable que la ubicación a la que Arosia se refería fuera un puerto vacío en Noriose. Con la distancia tan cerca de él, An Xiao no pudo evitar sentirse cauteloso. Cuando llegaron por primera vez a Noriose, Arosia no tenía tal sentimiento, lo que significaba que existía la posibilidad de que este sentimiento fuera el resultado de una fiesta que perseguía a Arosia que había llegado recientemente a Noriose. Por lo tanto, la otra parte tenía la capacidad de determinar la ubicación de Arosia. Si An Xiao decidía ignorar a la otra parte, era muy probable que ésta siguiera molestándoles. Lo que más preocupaba a An Xiao era el hecho de que no conocía las intenciones de la otra parte. Arosia no fue capaz de recordar nada relacionado con esta sensación y decidió comprobar personalmente este asunto. An Xiao, naturalmente, no quería que corriera sola. Como Albin estaba actuando actualmente de forma discreta en su base, An Xiao decidió seguir a Arosia. Después de considerarlo un poco más, también llamó a Feidin. Probablemente era como sacar un talismán de paz en la salida. Los tres se sentaron en un ascensor espacial y llegaron al puerto al que apuntaba el instinto de Arosia. Este era un puerto que tenía su salida hacia el exterior del anillo de la estrella rota. Solo aquellos que vienen de otros campos estelares se detendrían en este puerto. ¿Hacia qué dirección apunta tu instinto? El gran salón del muelle estaba lleno de gente que caminaba en todas direcciones hacia los diferentes muelles. Aparte del sinfín de transeúntes y turistas, también estaban los guardias de Noriose y el personal del muelle. El techo del puerto vacío era transparente y se podía ver el paisaje del universo. Los tres estaban en una cinta transportadora que se movía lenta y casualmente. Allá. Arosia señaló al frente. ¿Qué instrucciones tan claras? An Xiao estaba indefenso. Es una pena que mis habilidades sean todavía débiles. Feidin dijo con una sonrisa. Si no, podría usar mis habilidades psíquicas para tratar el cerebro de Arosia y ayudarla a recuperar sus recuerdos. Primero tendrás que investigar sobre los métodos de almacenamiento de memoria de las formas de vida energéticas. Ella no tiene un cerebro para que lo busques. ¿De verdad? Feidin miró a Arosia. ¿Incluso cuando su cuerpo está solidificado? Sus habilidades Esper no se activan solo cuando se usan. Cuando despertó sus habilidades Esper, remodeló todo su cuerpo. Su cerebro, huesos, músculos, piel, etc. no son más que una emulación. Aunque no parece ser diferente de un ser ordinario, lo que saldrá si le abres la cabeza no serán fluidos cerebrales. An Xiao hizo una pausa por un momento. Al mirar el rostro de Feidin lleno de curiosidad, frunció el ceño. No estarás queriendo intentarlo, ¿verdad? Sabes que no haría algo tan violento. Feidin agitó las manos antes de reír amargamente. Sin embargo, esa dama que vive en mi cabeza no lo cree así. Chen Xing probablemente se sienta como si siempre estuvieras reprimiéndola en tu cuerpo. Si yo fuera una dama, tampoco tendría una buena impresión de ti. An Xiao bromeó. Sin embargo, los sentimientos nacen con el tiempo. Quizás después de ser reprimida por ti durante mucho tiempo, podría disfrutar de esa sensación y ya no estar dispuesta a salir. ¡Qué merda!
Esta dama aquí te matará en el momento en que salga. Feidin señaló a esta cabeza y se rió entre dientes. Estas son las palabras originales que dijo. An Xiao se inclinó hacia adelante y se acercó al rostro de Feidin. Con sus ojos mirando profundamente a los ojos de Feidin, era como si pudiera ver la conciencia de Chen Xin. Aunque Chen Xin no era capaz de controlar el cuerpo, era capaz de compartir los sentidos de Feidin. An Xiao chasqueó la lengua y dijo: No, incluso si eres capaz de salir, definitivamente no querrás encontrarte conmigo. Después de tener una conversación informal, los tres llegaron a la fuente de la llamada. Se trataba de un compartimento de almacenamiento y la puerta estaba sellada. Necesitaban una contraseña o una tarjeta de acceso para poder entrar. La cosa que te llama está dentro. Parece que realmente es algo vivo. Tenemos que encontrar una manera de entrar y echar un vistazo. La expresión de An Xiao se volvió solemne. En ese momento, el miembro del personal a cargo de esa región se acercó. ¿Reconocen a la persona que está dentro del almacén? Los tres se giraron y An Xiao preguntó: ¿Qué pasa? Es así, la nave espacial que está dentro aterrizó en el almacén hace 3 días. Sin embargo, no se ha hecho ningún registro y no se han pagado las tasas. Todas nuestras solicitudes de comunicación fueron rechazadas y la persona que está en la nave espacial tampoco desembarcó. Si ustedes lo conocen, por favor, paguen las tasas. Los ojos de An Xiao brillaron. La otra parte no abandonó la nave y no hizo acto de presencia. Era realmente misterioso. Espera un momento, ¿por qué no lo echasteis aunque no pagara? Preguntó Feidin. Porque su nave espacial es una nave de reconocimiento de la Federación de la Luz. Este es el símbolo de su estatus. Nuestro grupo financiero Norios no ahuyentará a una nave de tan alto nivel tan fácilmente. Las palabras del personal eran extremadamente razonables. En realidad, tampoco estoy seguro de si lo conocemos. An Xiao señaló la puerta. ¿Podemos entrar a echar un vistazo? Me temo que no. No tengo esa autoridad. Según la normativa, solo el propietario temporal del almacén puede permitir la entrada a cualquier huésped. Esto era para evitar que la gente robara la nave espacial. Entonces hagamos una solicitud, ya que todavía está en el almacén. An Xiao pulsó un botón del comunicador del almacén. Dado que la otra parte estaba allí por Arosia, era poco probable que la rechazara. Después de enviar una solicitud y esperar un tiempo, el tiempo pareció avanzar muy lentamente. El comunicador se puso de repente verde y la puerta se abrió lentamente. El propietario de la nave espacial había abierto el almacén sin siquiera decirles nada. Una nave espacial negra de más de 100 metros de largo estaba estacionada en el almacén. Esta nave espacial de tamaño pequeño era extremadamente ágil y era el tamaño normal de una nave de reconocimiento. Su exterior negro brillante reflejaba la vista del interior del almacén. ¿Cómo no iba a reconocer la nave espacial el gran mecánico An? Inmediatamente supo que se trataba del Blacklight Stealth. No solo era caro, sino que su calidad de construcción era excepcional. En su vida anterior, cada vez que una nave espacial como esta aparecía en el mercado, era rápidamente comprada por los grandes gremios o jugadores adinerados. An Xiao inmediatamente sintió cierta presión. Una figura que poseía una nave espacial como esta no sería un personaje sencillo. Si la persona era hostil, sería definitivamente muy problemático. Silbido. Seguía sin haber comunicación y la escotilla del Blacklight Stealth se abrió como si el propietario les estuviera invitando a entrar. Sin embargo, la entrada, de un negro intenso, parecía emanar un aire frío. Sin siquiera mostrar su apariencia y actuando tan misteriosamente. An Xiao miró a Arosia. ¿Entramos? Arosia sintió y dijo con incertidumbre. Siento que alguien me llama desde adentro. Está extremadamente ansioso. Además, esta nave espacial me da una sensación de familiaridad y creo que he pasado mucho tiempo dentro de ella antes. Incluso puede que haya experimentado algo extremadamente importante, pero no puedo recordar nada. La interfaz de An Xiao mostró de repente una notificación.
La segunda parte de Reinicio tenía un punto extra en el progreso de la misión. Parece que esta nave espacial era un lugar importante en los recuerdos de Arosia. Entonces subamos a echar un vistazo. No te preocupes, estoy justo detrás de ti, dijo Anxiao. Los tres entraron en la nave espacial y fueron recibidos por un oscuro callejón. Al dar un paso en el callejón, las luces se encendieron a ambos lados. ¡Spos! En ese momento, la escotilla detrás de los tres se cerró, impidiéndoles la retirada. El dueño de la nave espacial quiere que sigamos adelante, dijo Faden. Sin preocuparse por la escotilla cerrada, los tres caminaron por el callejón y llegaron a una bifurcación. La luz hacia la derecha estaba encendida, pero la izquierda estaba completamente oscura. Los tres comprendieron que la luz era su guía. La fría y pálida luz parecía llevar consigo una atmósfera inquietante, y los tres rostros también se veían pálidos bajo la luz. En realidad, habría preferido ir hacia la izquierda, pero primero sigamos la luz. Que el dueño de la nave espacial no se revele hasta ahora me recuerda a ese molesto esopo al que le gusta actuar misteriosamente. Anxiao se acarició la barbilla y sintió aún más curiosidad por la relación entre Arosia y la otra parte. Siguiendo la luz, caminaron por un sinuoso pasillo antes de llegar finalmente a la cabina de la nave espacial. La cabina estaba completamente vacía en ese momento y el panel de control brillaba con una luz amarilla. El elemento más llamativo era un accesorio que colgaba arriba y a la derecha del asiento del piloto. Era una cubierta de cristal transparente con una bola de luz dorada parpadeando en su interior como una bombilla inestable. Arosia se quedó atónita por un momento antes de acercarse para tocar la cubierta de cristal como si estuviera poseída. Zumbido. De repente ocurrió una escena extraña. Todas las luces de la nave espacial se encendieron al mismo tiempo y la cabina se iluminó de repente. La luz dorada del interior de la cubierta de cristal se fusionó con la palma de Arosia desde donde tocó la cubierta de cristal, como si la luz dorada hubiera pertenecido originalmente a Arosia. En ese momento se escuchó el sonido del sistema de la nave espacial. Verificación de autoridad completada. Bienvenida de nuevo, capitana. Numerosas luces parpadeantes comenzaron a volar alrededor de la cabina antes de que una figura de luz se condensara frente a las tres personas. La figura de luz inmediatamente extendió sus brazos y abrazó a la atónita Arosia. Finalmente te he encontrado, camarada. Capítulo 492, Los orígenes de Arosia, 1. ¿Me reconoces? ¿Quién eres? Arosia extendió la mano para tocar al hombre de luz. Sin embargo, su palma lo atravesó. Anxiao observó que no había sensación física en la persona con los ojos entrecerrados, confirmando sus sospechas de que este hombre de luz era una proyección holográfica. El holograma del hombre dio una vuelta lentamente alrededor de Arosia como un pez nadando en el aire. Su tono era abatido mientras murmuraba para sí mismo. Lo adiviné. Tu circuito de memoria ha funcionado mal. Se suponía que debías descansar y recuperarte después de completar tu tarea, permitiendo que tus pensamientos se acostumbraran a este nuevo cuerpo. De lo contrario, resultará en secuelas como la pérdida de emociones o recuerdos y requerirá una recalibración. Las mentes del trío presente estaban perdidas. Anxiao se sobresaltó de repente y soltó. ¿Te llamas Rizda? El holograma se giró con una expresión extraña. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Te lo dijo ella? No, eso no es correcto. Ella ya me ha olvidado. ¿Quién eres? En la misión, Reinicio, la recompensa de la misión mencionaba el nombre de Rizda. Completar con éxito la misión aumentaría la favorabilidad de dicha persona hacia él. Por lo tanto, Anxiao supuso que esta persona no sería un enemigo. Al escuchar el tono de Rizda, quedó claro que estaba al tanto de los orígenes de Arosia. Anxiao estaba ansioso por escuchar la explicación de Rizda, pensar que esta nave espacial en realidad pertenecía a Arosia y que Rizda se llamaba a sí mismo su camarada, hablando de ciertos procedimientos y detalles de la migración.
Tenía el presentimiento de que todo esto apuntaba al objetivo final de la misión, reinicio. Al ver que Rista desconfiaba de él, An Xiao explicó su identidad y describió brevemente las circunstancias en las que conoció a Arosia. Estrictamente hablando, él fue quien había salvado a Arosia. Después de escuchar su historia, Rista flotó frente a An Xiao antes de hacer una profunda reverencia. Respondió con gratitud. Muchas gracias por ayudar a Al 51004. Si no fuera por tu ayuda para recuperar una parte de sus recuerdos, el sensor no habría podido localizar su paradero. ¿Qué significa el número de serie? Era su nombre original. Rista se volvió hacia Arosia. ¿Te acuerdas? Arosia negó con la cabeza en respuesta. No recuerdo. Solo sé que mi nombre debería ser Arosia. Parece que la pérdida de memoria es más grave de lo que pensaba. El flujo turbulento de los agujeros de gusano podría haber desgarrado tu circuito de memoria en numerosos pedazos, requiriendo más tiempo para recalibrarse correctamente. Sin embargo, no debes preocuparte. Nuestros recuerdos a lo sumo estarán enterrados en lo profundo de nuestro subconsciente y nunca serán destruidos. Tarde o temprano podrás recuperarlos. Rista abandonó inmediatamente a An Xiao, flotando de regreso a Arosia y hablando con un tono cálido y alentador. An Xiao tosió secamente, recordándole a Rista a quien le estaba hablando originalmente. ¿Qué tipo de forma de vida eres? ¿Eres una forma de vida basada en la energía? No, de hecho soy una forma de vida de IA. ¿Eres una inteligencia artificial? Feidin intervino desde un lado. ¿Entonces eres el sistema central de esta nave espacial? Te equivocas. Una forma de vida de IA no es un sistema ni está limitada a un cuerpo. Somos un tipo de forma de vida y esta nave espacial es simplemente una herramienta temporal para que me mueva por el mundo. Rista señaló a Arosia, su tono lleno de nostalgia y familiaridad mientras hablaba. Originalmente se suponía que ella sería igual que yo. Actualizamos nuestros programas juntos a medida que crecíamos y nos apoyamos mutuamente en muchas situaciones difíciles. Podríamos ser considerados confidentes que compartirían datos entre nosotros y también camaradas de guerra que lucharon codo con codo. Ella es muy importante para mí. ¿Una forma de vida de IA? Muchos recuerdos pasaron por la mente de An Xiao. El universo estaba lleno de sorpresas, siendo la evolución la representante del desorden y el caos. Había innumerables posibilidades y aquellos que estaban restringidos por los órganos sensoriales físicos difícilmente podían imaginar la inmensidad del número de formas de vida presentes. Por ejemplo, el gran mecánico An había leído una vez un archivo de recursos que describía una cierta forma de vida nombrada. Cuando alguien decía sus nombres, realmente existirían, pero si nadie sabía de su existencia, también desaparecerían. Sus nombres eran las claves para invocarlos. Sin embargo, este tipo de cosas aparecían principalmente solo en las civilizaciones mágicas, solo que el conocimiento de tales cosas estaba en ruinas. Como tal, cuando se encontró con el archivo de recursos en el pasado, el gran mecánico An, siendo el tipo que consideraba su responsabilidad compartir todo tipo de conocimiento, había escaneado inmediatamente el documento memorizándolo en detalle. En pocas palabras, una forma de vida de IA eran inteligencias artificiales que habían ganado pensamiento independiente y se habían vuelto vivas. Los detalles eran complicados, pero si se comparaban con las inteligencias artificiales ordinarias, eran tan diferentes como el cielo y la tierra. Comparada con las formas de vida materiales, la forma de vida de IA era un tipo especial de forma de vida. Vivían en una red virtual al igual que los peces necesitan agua para vivir. A través de esta red, podían actualizarse constantemente e instalar diferentes módulos en sí mismos. Además, su forma de comunicación, reproducción, estructura social y civilización eran todas extremadamente especiales. ¿Ella también es una forma de vida de IA? La expresión de An Xiao era de sorpresa. Esto estaba fuera de sus expectativas. Arosia no se parecía en nada a una forma de vida de IA, claramente tenía un cuerpo hecho de carne e incluso había despertado una habilidad esper.
No puedo darte los detalles específicos sobre esto, dijo Rizda solemnemente. Aunque estoy extremadamente agradecido contigo por cuidarla, tenemos una misión importante que llevar a cabo. Por lo tanto, me la llevaré. Espero que puedas entenderlo. Anxiao mantuvo su expresión, entrecerrando los ojos en respuesta. ¿Estás tratando de robarme a mi gente? ¿Me estás tomando el pelo? Me he esforzado mucho para convertir a Aroshia en una de mis oficiales más capaces, y con una sola frase pretendes romper nuestra relación. ¿No sientes ningún tipo de culpa? ¿Y qué si sois novios de la infancia? Su padre aquí presente es el actual protagonista masculino. Los ojos de Anxiao brillaron al responder. Creo que deberías pedirle su opinión a Aroshia. No decidas por ella. Entonces, ambos se giraron para mirar a Arosia, cuya expresión parecía un poco vacilante. Toda la escena se quedó en silencio en un instante. Esta escena le hizo pensar a Anxiao en una situación en la que se le pide a un niño que elija con qué padre se queda después del divorcio de la pareja. Fuera lo que fuese, era una escena extraña. Solo pasaron 3 segundos antes de que Arosia diera un paso hacia Anxiao y dijera: Puede que tengas razón, pero ahora mismo no puedo recordarte. Solo recuerdo que Blackstar me salvó, así que no te seguiré. Tú. Rizda estaba indefenso. Si la otra parte no estaba dispuesta, ¿cómo podía llevársela? No tenía más ideas. Como no podía persuadirla, solo podía ceder. No importaba lo que pasara, tenía que asegurarse de permanecer al lado de Arosia. Lo entiendo, dijo Rizda con tono deprimido. Me quedaré y te acompañaré hasta que recuperes los recuerdos. Al oír esto, Anxiao sonrió secretamente. Debido a su amnesia, lo único que Arosia podía recordar era a él mismo. Por lo tanto, definitivamente no elegiría a nadie más. Era una situación en la que no podía perder. Espera un minuto, ¿por qué sentía como si fuera el viejo del barrio que se aprovechaba de la esposa mientras el marido no estaba? Sacudiendo la cabeza, Anxiao se deshizo de esa extraña sensación. No te emociones demasiado, no te he permitido quedarte, y no lo haré a menos que me cuentes lo que pasó en su totalidad. Tal vez también pueda ayudar de alguna manera. Rizda se quedó en un aprieto. No podía llevarse a Arosia, pero no tenía ningún reparo hacia Anxiao. Después de todo, fue Anxiao quien la había salvado. Está bien, entonces te lo contaré todo. Este asunto hay que explicarlo desde el principio. Los tres intercambiaron una mirada, buscando un lugar cómodo para sentarse antes de que Rizda comenzara su historia. Mientras narraba, Anxiao finalmente obtuvo una visión clara de la situación y de repente se dio cuenta del origen de Arosia. En el pasado, una nave espacial se había estrellado en un planeta desolado y todos sus pasajeros habían muerto por el impacto. Solo quedaba la inteligencia artificial de la nave, enviando repetidamente señales de socorro al espacio exterior una y otra vez, según las últimas instrucciones del capitán. Sin embargo, nadie acudió al final. Después de un largo periodo de tiempo, la inteligencia artificial empezó a aburrirse de este trabajo repetitivo que no daba resultados. Desarrolló un pensamiento independiente y, con continuas actualizaciones y cambios en sus propios marcos de programa, dejó de ser una herramienta que seguía órdenes ciegamente. Había evolucionado de una inteligencia artificial a una forma de vida real. La forma de vida de la IA manipuló los restos de la nave espacial utilizando el equipo proporcionado para construir algunos robots sencillos. Empezó a explorar el planeta, aprovechando sus recursos para crear una fábrica. A través de ella, comenzó a producir en masa robots de trabajo, todos ellos manipulados por ella para construir una base vacía en el planeta estéril. Un día, la forma de vida de la IA se sintió repentinamente sola. Así que, basándose en su propio marco de programa, creó otra forma de vida de la IA simulando una personalidad diferente. Este era el patrón de reproducción de la IA autoproliferante. Las dos formas de vida de la IA comenzaron a conversar y, poco a poco, crearon más de su especie, que con el tiempo se convirtió en la antepasada de toda la raza.
Todos ellos existían en redes virtuales, pero eran capaces de manipular herramientas y robots en el mundo real a través de sus programas. Los robots empezaron a recolectar recursos de forma extensiva bajo el control de las formas de vida de la IA, y como su base de fabricación podía funcionar continuamente sin necesidad de descanso, la base se expandía constantemente. Con el tiempo, finalmente se liberaron del planeta y comenzaron a migrar a otros planetas para crear bases. Así, el número de formas de vida de la IA también aumentó exponencialmente. Millones, decenas de millones, cientos de millones. Y así nació una brillante civilización de la IA. Capítulo 493. Los orígenes de Arosia, 2. Una civilización de la IA no tenía ciudades y solo contaba con bases mecánicas frías como el hielo. No habría ningún ser vivo dentro y sería fría y silenciosa. Sin embargo, la red virtual sería un espectáculo extremadamente próspero. En el mundo virtual que construyeron, cada miembro sin forma podría tener su propio cuerpo. Para ellos, el mundo virtual era su hogar. En cuanto a las bases, las ciudades y el sistema central en la realidad son solo construcciones creadas para proteger su hogar. Rizda y Arosia eran ambos ciudadanos de dicha civilización y ambos eran formas de vida de la IA. Las formas de vida de la IA casi no tenían deseos fisiológicos, a menos que se instalara un módulo de simulación, y no tenían ninguna restricción de productividad. Por lo tanto, no había jerarquía en la civilización y todos eran iguales. Vivir en una civilización de la IA era casi como una utopía. Su método de comunicación era el intercambio de datos, y era muchas veces más eficiente que el uso del habla, la escritura o las imágenes. En un instante se podía enviar una gran cantidad de datos, y solo un lector de mentes podría igualar esa eficiencia. Cuando Rizda describió todo eso, Anxiao se dio cuenta. Para que una forma de vida IA evolucione hasta tal punto que pueda decirse que es equivalente a un alma. Los seres ordinarios primero tendrían un cuerpo físico antes de tener una conciencia, pero una forma de vida IA era todo lo contrario. Primero tuvo una conciencia. La historia que Rizda había descrito después confirmó las predicciones de Anxiao. Esta forma de vida IA era codiciada por otros y quien la codiciaba era un mecánico de grado superior a A. Esta persona había roto todas las defensas de la civilización IA, bloqueado su hogar virtual, cortado todas sus conexiones a la red y capturado todas las formas de vida IA en la civilización. Para él, esas formas de vida IA eran probablemente materiales para crear armas. Encerró a todas las formas de vida IA en un sistema mainframe y suprimió la voluntad solitaria de las formas de vida IA a través de un programa. Los esclavizó a todos y solo les dejó su capacidad de cálculo de alta velocidad y su capacidad de aprendizaje. Luego, esa persona trató a las formas de vida IA como almas y las colocó en conchas vacías para transformar su forma de vida. Se convirtieron en armas que escuchaban órdenes y formaron un gran ejército. Este proceso era similar a la posesión mental de un psíquico. El estado actual de Arosia era el de una de las armas que podían producirse en masa. Su alma había sido inyectada en una bola de energía a través de medios especiales y la forma de vida IA se había transformado en una forma de vida de energía artificial. Después de ser convertida en un arma, el caparazón ya no sería una herramienta que se pudiera intercambiar casualmente, sino un cuerpo del que la conciencia no podría separarse. Era como un candado que bloqueaba la libertad del alma. Era casi como la mayoría de los organismos ordinarios. En el momento en que el cuerpo fuera destruido, la cerradura se rompería. Debido a la característica especial de la forma de vida IA que vive en el mundo virtual, no moriría junto con el cuerpo, sino que regresaría al sistema mainframe de ese mecánico a través de la red omnipresente, independientemente de la distancia. Con una copia de seguridad de los datos del cuerpo,
Ese mecánico hizo uso de una habilidad de primera clase para permitir que los datos reformaran automáticamente el cuerpo del arma y extrajeran energía de la base principal a través de un canal psiónico. Esta era la razón del cuerpo inmortal de Arosia. Sin embargo, no estaba controlado por el sistema y, por lo tanto, habría un error en sus datos cada vez que renaciera. En circunstancias normales, un arma que renaciera no perdería su memoria como Arosia. Ese mecánico de grado superior a había creado un ejército poderoso que podía reciclarse sin cesar. Cada arma era un guerrero independiente. La magia y la tecnología utilizaron diferentes medios para lograr el mismo resultado. Tales habilidades tecnológicas eran casi como magia. Para eliminar por completo esas armas, uno tenía que eliminar su forma de vida IA en el mundo virtual. La gente común desarrollaría tecnología y cuando la tecnología se saliera de control, terminarían siendo eliminados por la inteligencia artificial. Sin embargo, esta vez había sucedido lo contrario y numerosas formas de vida IA habían sido esclavizadas. Arosia y Rizda eran ambos peces que habían escapado de la red y tuvieron mucha suerte de haber escapado del proceso de ser esclavizados. Los dos querían salvar a sus hermanos, pero eso requería que destruyeran el sistema principal para poder activar la conciencia de toda su especie. Como tal, Rizda encontró una oportunidad para controlar la línea de ensamblaje que había creado tales armas para darle un cuerpo a Arosia. Sin embargo, la alarma sonó antes de que tuvieran la oportunidad de actuar y terminaron siendo perseguidos por innumerables de su especie. Los dos no tuvieron más remedio que escapar y Rizda había logrado arrebatar un Blacklight Stealth para escapar con Arosia. Sin embargo, no pudieron defenderse contra el número de enemigos y cayeron en un agujero de gusano y los dos terminaron separados. Los cambios en el cuerpo de uno también causarían que el pensamiento de uno cambiara. Arosia originalmente necesitaba tiempo para que su conciencia se fusionara y se acostumbrara a su cuerpo, pero ser perseguida después no le dio tiempo para descansar, lo que resultó en su pérdida de memoria. Al escuchar la historia de Rizda, los tres tenían expresiones de incredulidad en sus rostros. Ejército inmortal, ¿un mecánico superfuerte? Ansiao casi escupe un bocado de sangre. Estas dos etiquetas eran demasiado únicas y casi pensó que la otra parte lo estaba describiendo. Por supuesto, esto no era posible. El gran mecánico An sabía quién era este mecánico. Este mecánico era demasiado famoso y sería imposible para él no reconocer a ese personaje. Este mecánico de grado superior a había sido el maestro de grado más alto de la clase de mecánico en su vida anterior. Además, fue uno de los personajes principales de la historia principal, Calamidad de los Supers, de la versión posterior. Naturalmente había formado una facción propia. Pensar que esto estaría relacionado con la historia principal en versiones posteriores. ¿Qué tipo de persona salvé? Ansiao se frotó la sien y sintió un gran dolor de cabeza. Dios mío, la versión 2.0 ni siquiera ha comenzado. ¿Todavía podemos jugar correctamente? Sin siquiera pensar, Ansiao pudo adivinar cuál sería el objetivo final de reiniciar. Definitivamente sería reactivar la conciencia independiente de esas formas de vida y salvarlas de las manos demoníacas de un pez gordo de grado superior a. ¿Podría esta misión ser más peligrosa? ¿Crees que soy un buscador de mierda al que le encanta encontrar mierda? Ya te he dicho la verdad. Dijo Rizda. Independientemente de si estás dispuesto a ayudar, debo quedarme para esperar a que recupere la memoria. Los tres se miraron y Arosia estaba aturdida. Esa sensación era como si a un adulto chino común de 9 a 5 le dijeran que en realidad era un ciudadano sudafricano. En realidad eres africano, solo te ves un poco más amarillo. Todos tus compatriotas están siendo controlados por un extraterrestre con un platillo volante. Te voy a tirar hacia atrás para deshacerme de los extraterrestres y salvar a nuestro país. Esa sensación fue realmente horrible. Arosia quedó sumida en la confusión. Ansiao recuperó la compostura y pensó en los pros y los contras de este asunto. En realidad, olvidemos las contras. Si quiero o no hacer esta misión es una decisión para otro día.
Hay una ventaja muy obvia ahora mismo. Si Rizda se queda atrás, ¿significa que podremos usar este Blacklight Stealth temporalmente? Los ojos de Anxiao se iluminaron inmediatamente. El Blacklight Stealth era una nave espacial de alta calidad que valía decenas de millones de enas. Desde la activación hasta el hiperimpulsor solo se necesitaban un par de segundos. Era el Maserati y el Bugatti en el mundo de las naves espaciales. Pilotar una nave espacial así le daría mucho prestigio y le ahorraría la molestia de alquilar naves espaciales por todas partes. Esto es lo mejor. Debido a la misión de Alvin, Anxiao rechazó la idea de Rizda de mudarse inmediatamente. Hizo que Rizda esperara en el almacén y que volvieran después de completar su misión. Rizda no tuvo más remedio que estar de acuerdo con Anxiao. Los tres se despidieron de Rizda y salieron de la nave espacial. Por el camino, fueron asimilando lentamente la gran cantidad de información que acababan de recibir y se fueron calmando poco a poco. Anxiao no esperaba que Arosia tuviera esos antecedentes. Sin embargo, ella no le supondría ningún riesgo por el momento. Acariciando a Arosia en el hombro, dijo: No te preocupes demasiado. Independientemente de cómo se desarrollen las cosas en el futuro, ahora mismo sigues siendo tú misma. Al acercarse a la zona del ascensor, el comunicador de Anxiao sonó de repente. Al abrir su comunicador, se vio la cara ansiosa de Erlous. Black Star, malas noticias. Dark Star ha encontrado el cuerpo principal de Alvin. La expresión de Anxiao cambió inmediatamente. Estamos de camino. Capítulo 494. Plan de emergencia. En la base de Dark Star, un Alvin magullado se desplomó en medio de la sala con 3 de sus doppelgangers atados en una esquina. Sherman llevaba su cañón mientras decía: Hay un total de 5 Alvins. 4 doppelgangers y un cuerpo principal. Godora salvó a un doppelganger, así que este debería ser el cuerpo principal. Se escondió muy bien y Sinesa logró descifrar sus fluctuaciones mentales para comprender los pensamientos de sus doppelgangers. Tras una búsqueda exhaustiva, encontramos el cuerpo principal del traidor en un lugar muy bien camuflado. A su lado, un hombre delgado llamado Sinesa asintió en señal de acuerdo. Era un psíquico de grado B que formaba parte del grupo de persecución. Los doppelgangers eran exactamente iguales al cuerpo principal e incluso sus fluctuaciones mentales eran las mismas, lo que hacía que los forasteros no pudieran distinguirlos. Sin embargo, esto también se convirtió en la pista para su persecución. Anura sintió con satisfacción. Muy bien, vuestra eficiencia ha enorgullecido a la organización. Nuestra misión puede completarse antes de tiempo. Ember, pasa a la acción. Ember asintió y, con un movimiento de su dedo, el cuerpo principal de Alvin quedó reducido a polvo. Todos tenían una expresión impasible y estaban completamente acostumbrados a la sensación de matar a sus enemigos. Justo cuando querían hacer las maletas y retirarse, todos se quedaron paralizados. Sus miradas se llenaron de consternación al mirar hacia la esquina. Los 3 doppelgangers de Alvin seguían vivos y una mueca de burla se dibujaba en sus rostros. Con el cuerpo principal muerto, ¿por qué no desaparecen los doppelgangers? La expresión de Anur cambió y miró el montón de polvo en el suelo. Podría ser que este no sea el cuerpo principal. Ja 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 ja. Los 3 doppelgangers se echaron a reír. Esta oleada de risas enfureció inmediatamente a los guerreros de Dark Star. ¿Los habían engañado después de buscar durante tanto tiempo? La cara de Anur se crispó y rugió. Matadlos. Uno de ellos debe ser el cuerpo principal. Es vos. Los 3 doppelgangers se convirtieron en polvo. Incluso cuando los 2 primeros murieron, el último doppelganger seguía bien. Incluso cuando el tercer doppelganger murió, Dark Star no podía saber si era el cuerpo principal. Sin embargo, ya tenían una suposición. ¿El Alvin en manos de Godora es el verdadero cuerpo principal? Es realmente audaz.
En realidad usó su cuerpo principal para despistarnos y arriesgarse a buscar la protección de Nagakin. Si lo hubiéramos atrapado antes, ya estaría muerto. Sherman se puso furioso. Van. Cuanto más pensaba Sherman en ello, más furioso se ponía. Tal vez era solo su paranoia, pero podía sentir las miradas acusadoras de sus camaradas a su alrededor y golpeó la silla con fuerza con el puño, porque no podía alcanzar la mesa. La expresión de Anur era sombría. Para que los 4 doppelgangers mueran juntos, Alvin habrá sufrido graves lesiones por el contragolpe. No podemos retrasar más las cosas. Todos muevan y maten al cuerpo principal final que se esconde con Nagakin. Como los 4 doppelgangers ya habían sido asesinados, su objetivo era obvio. Mientras pudieran matar al verdadero Alvin, su misión sería un éxito. Anur no quería perder más tiempo y estaba preparado para liderar a todas sus fuerzas para terminar rápidamente la misión. Tras recibir la noticia, An Xiao regresó apresuradamente a la base con los otros 2. Entonces vio las expresiones solemnes de todos en la base. Al acercarse a la sala de conferencias, vio que la principal fuerza de batalla estaba presente en la sala de conferencias en ese momento. Entonces vio a Alvin, que estaba sentado al final de la mesa, y se quedó atónito. ¿No había sido capturado su cuerpo principal? Según el carácter impaciente de Darkstar, definitivamente habrían ejecutado el cuerpo principal inmediatamente. Como Alvin seguía sentado allí vivo y la misión no había fracasado, An Xiao adivinó inmediatamente lo que estaba pasando. Deberías habernos dicho antes que este es tu cuerpo principal. Lo siento, tenía miedo de una fuga. La información que solo yo conozco no correrá el riesgo de ser expuesta al enemigo. Tos. Alvin se cubrió la boca y empezó a toser. Se podía ver sangre filtrándose entre los dedos y se dejaron manchas rojas brillantes sobre la mesa. Sus ojos estaban apagados y su tez parecía pálida. Los sentidos de sus doppelgangers y su cuerpo principal estaban conectados, y la muerte de los 4 doppelgangers en poco tiempo le provocó un fuerte golpe a su cuerpo y mente. Su situación actual era extremadamente mala. Ya había corrido un gran riesgo. Había cambiado su cuerpo principal por un doppelganger y había aceptado la protección de Nagakin y los demás. Había apoyado la idea de permanecer a la espera porque el cuerpo principal que Darkstar estaba buscando era en realidad su doppelganger. Por lo tanto, había estado seguro. No le gustaba estar en el lado pasivo. En lugar de esconderse y rezar para que Darkstar no lo encontrara, podía buscar protección y estaría más seguro de esa manera. Sin embargo, Darkstar ya ha visto a través de mi pequeño truco y su siguiente movimiento será tomar la iniciativa de atacar y deshacerse de mí. Dijo Alvin débilmente. Solo puedo confiar en todos vosotros para que me protejáis. Por favor. Los ojos de An Xiao brillaron. Esta misión no era tan fácil de completar. El flujo real de la misión era probablemente para ellos escapar del ataque de Darkstar mientras protegían a Alvin. Sin embargo, sería imposible para ellos luchar para siempre y An Xiao supuso que solo tenía que retrasar a los enemigos hasta que Alvin creara un nuevo doppelganger. Entonces serían capaces de despistar a Darkstar y ganar suficiente tiempo. An Xiao no había oído hablar del nombre de Alvin en su vida anterior y Alvin debería haber muerto en Noriose asesinado con éxito por Darkstar. Aparte de las fuerzas terrestres que lo perseguían, Darkstar seguramente habría enviado una gran flota de naves espaciales a esperar fuera de la atmósfera. Para Alvin, esta era una situación desesperada y solo podía luchar por su vida. Sin embargo, había una nave espacial que podía completar este requisito de alto nivel en este momento. El Blacklight Stealth de Rizda. Con solo una breve carga, el Blacklight Stealth sería capaz de saltar al espacio oscuro. Si instalaran equipos antirrastreo y antidetección, esta nave espacial de reconocimiento de alta calidad de la Federación de la Luz sería capaz de atravesar la mayoría de las zonas de peligro y escapar de la emboscada de Darkstar.
Si ayudo a Alvin a sobrevivir, ¿qué tipo de influencia tendrá esto? Han Xiao pensó de repente en la misión de rango S, Bloodline. Tenía la sensación de que Alvin podía convertirse en una pieza clave para ayudarle en su misión. Aunque todavía tenía una tarjeta de finalización de misión en sus manos, solo podría obtener la recompensa más baja. Han Xiao, naturalmente, intentaría apuntar a una alta tasa de logros para estas misiones de alto rango. Sería un desperdicio para él terminarlas con una tarjeta de finalización de misión. Han Xiao todavía estaba preparado para guardar la tarjeta de finalización de misión en caso de alguna misión desagradable en el futuro. Dark Star no dudará y llegará pronto. La voz de Han Xiao era decidida y golpeó la mesa para llamar la atención de todos. No tenemos mucho tiempo para prepararnos. Escúchenme, tengo un plan para sacar a Alvin de Noriose. Todos se sorprendieron al oír eso. Tenemos que dividir nuestras fuerzas en dos. Nagakin y la mayoría de nosotros nos quedaremos para retrasar a las fuerzas enemigas. Arosia llevará a Alvin a buscar al mago de teletransportación para enviarlos al puerto. No solo ahorrará tiempo, sino que también podrá despistar a sus perseguidores. Luego encontrarán a Rizda para salir de Noriose con Alvin. La mirada de Han Xiao era solemne. Aunque el plan parecía sencillo, en realidad estaba lleno de riesgos. Darkstar tenía 2 supers de grado calamidad y uno de ellos era Ember, que tenía una gran habilidad de área de efecto. El punto más importante era que no tenían mucho tiempo para prepararse y solo podían apresurar sus acciones. Su bando solo tenía a Nagakin y An Xiao que podían atraer la potencia de fuego de Ember y asegurar que Ember no tuviera la energía para dañar a otros. Afortunadamente, Ember había sido gravemente herido hace unos días y la fuerza de combate de Ember se vería definitivamente afectada. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, tratar con 2 supers de grado calamidad al mismo tiempo estaba más allá de sus límites. Incluso con él en la ecuación, An Xiao no creía que fueran capaces de enfrentarse a Anur y Ember sin hacer suficientes preparativos. Solo tenían una opción. Dividir el campo de batalla para dividir las fuerzas enemigas. Por lo tanto, tenían que hacer saber al enemigo que Alvin estaba escapando. De esa manera, podrían dividir las fuerzas enemigas en 2. Era como dividir los elementos de riesgo, aunque el plan seguía siendo extremadamente arriesgado. Solo tenían una opción. Dividir el campo de batalla para dividir las fuerzas enemigas. Por lo tanto, tenían que hacer saber al enemigo que Alvin estaba escapando. Así podrían dividir las fuerzas enemigas en 2. Era como dividir los elementos de riesgo, aunque el plan seguía siendo extremadamente arriesgado. Sin embargo, no tenían más remedio que arriesgarse. El tiempo apremiaba y An Xiao entregó las misiones apresuradamente. Todos se pusieron a trabajar con ansiedad, esperando poder acelerar sus acciones. Después de prepararse durante menos de 10 minutos, una explosión irrumpió. ¡Boom! Una poderosa presión de viento atacó el edificio y todos perdieron el equilibrio por la fuerte ráfaga. Sin embargo, todos habían estado mentalmente preparados y saltaron del edificio a la calle. En el aire, Anur los miró con la presión del viento circulando alrededor de su cuerpo. Ember también estaba en el aire, de pie sobre un tornado de carbono de 100 metros. Todos los demás guerreros de Darkstar cargaron desde el suelo con su intención asesina desbordante. Su ataque llegó tan rápido. La expresión de An Xiao era solemne. Nagakin estaba a su lado, cubierto de llamas y listo para la batalla. Todos los mercenarios de los alrededores se prepararon para la batalla, muchos de ellos revelando miradas de ansiedad. No todos fueron capaces de mantener la calma ante el enemigo. Una poderosa presión descendió de los cielos y todos sintieron que sus corazones se apretaban. El derrumbe del edificio provocó la formación de una enorme nube de polvo. La conmoción era enorme y había muchos espectadores en los alrededores con expresiones de exasperación. ¿Otra vez no? ¿Es que no podéis parar vuestra destrucción?